Y bueno, estamos viendo esta serie que se llama Yo Soy. Y no hay ninguna personalidad en el mundo, en la historia, que haya transformado y que haya impactado el mundo y la historia, sino únicamente el Señor Jesucristo. La semana pasada nosotros celebramos el acontecimiento más impresionante de la historia. No hay ningún otro acontecimiento como lo que celebramos la semana pasada, que es la Semana Santa. El sacrificio del Señor Jesucristo, aquel que dijo: yo soy Dios hecho carne. Él vino a pagar por nuestros pecados y murió en una cruz, y cualquiera diría: pues ya cuando muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros vemos en el Señor Jesucristo es algo impresionante y maravilloso, porque lo pusieron en una tumba y al tercer día resucitó de los muertos. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y Él resucitó de los muertos, y el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz y a través de su resurrección, puede transformar, puede perdonar pecados y puede transformar nuestras vidas. Y yo no puedo explicar de otra manera lo que Dios pudo hacer en mi corazón, la transformación que trajo a mi vida cuando Él me encontró en la miseria donde estaba, y Él pudo traer la liberación de esa carga de la culpa, del pecado que tenía. Una transformación radical que experimenté el día que entendí que Él es el Hijo de Dios y lo que Él hizo por mí. No hay ninguna otra explicación de cómo Dios puede transformar la vida, porque el impacto del Señor Jesucristo en la historia ha perdurado durante más de 2000 años, y es el hecho más relevante que después de su muerte, su influencia aún se multiplicó exponencialmente, porque no solamente eran 12 discípulos en Jerusalén, sino que de pronto se comenzó a extender su mensaje de amor, su mensaje de perdón, y ahora hay miles y millones de personas que pueden tener una religión, como muchas personas tienen una religión, pero hay muchos que han experimentado una transformación y esa relación personal con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino y lo que hizo fue transformar el orden que estaba establecido, y su mensaje no solamente ha trascendido 2 milenios, sino que ha transformado la vida de millones de personas que han tenido un encuentro personal con un Dios vivo, resucitado, que vive y que va a permanecer y reina para siempre. El historiador Jaroslav Pelikan de la Universidad de Yale dijo lo siguiente: no importando lo que alguno personalmente piense o crea de Él, Jesucristo de Nazaret ha sido la figura dominante en la historia de la cultura occidental por casi 20 siglos. De hecho, son más de 2000 años donde el Señor Jesucristo es el centro dominante de la historia occidental. Nadie más ha podido tener un impacto como la del Señor Jesucristo, y no importa lo que las demás personas crean, todas las personas que hemos creído y hemos confiado en Él, hemos podido comprobar su amor, su perdón y la transformación que Él puede traer a nuestras vidas. Si tú en este día estás luchando con el pecado, si tú en este día estás luchando con cargas, con culpas, con ataduras que no te dejan vivir, que sigues atormentado por hábitos, por costumbres, puedes venir al Señor Jesucristo, confiarle tu vida, y Él te puede liberar, Él te puede perdonar, Él te puede liberar y Él te puede transformar, porque Él es un Dios vivo que resucitó de los muertos. Y todas aquellas personas que escuchan su mensaje y que realmente ponen interés en lo que Él dice, se tienen que preguntar forzosamente la siguiente pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesucristo? Y quiero que vayamos a Juan capítulo 6. Vamos a leer unos versos en Juan capítulo 6. Si se pone de pie conmigo, vamos a darle honor a Dios y su palabra. Y dice el verso 35 en Juan capítulo 6 lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Escuchó? El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Usted cree que hay personas que aún después de ver lo que Él hace y lo que Él dice, puede hacer que no crea? Bueno, estas personas vieron y no creían. Dice, todo lo que el Padre me dará, me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, Señor, que podamos ver y que podamos escuchar. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra necesidad. Pedimos, Señor, que tú nos hables. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Este evangelio de Juan es un evangelio único entre los 4 evangelios. Los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se llaman evangelios sinópticos porque se llaman sinópticos porque se pueden ver juntos y son muy parecidos en cuanto a contenido y en cuanto a la cronología. Hay muchas ocasiones que usted va a ver que los relatos son parecidos, la cronología casi es igual, pero cuando usted viene al evangelio de Juan es completamente diferente a los otros 3 evangelios, y Juan registra eventos en la vida del Señor Jesucristo que en los cuales se enfoca en señales. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, presenta al Señor Jesucristo de una manera impresionante. Usted sabe que el número 7 tiene un significado muy especial en la Biblia. Por ejemplo, en 6 días creó Dios todas las cosas, pero el séptimo descansó. El séptimo o el 7 es el número de completar o de lo que está completo. Y curiosamente, el apóstol Juan lo que hace en el Evangelio de Juan, dice que el Señor Jesucristo hizo muchas señales, pero solamente algunas se habían escrito. Y él dice en Juan capítulo 20, verso 30 y 31, dice, y estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Escuche, esto es bien importante para todos. Cuando estamos estudiando cualquier libro de la Biblia, tenemos que entender el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró al autor para escribir el libro, porque si no, usted sabe lo que pasa cuando nosotros utilizamos palabras de una persona fuera de contexto. Tenemos que saber cuál es el contexto, cuál es la intención del autor, para que podamos entender el mensaje correctamente. Y en este caso, el apóstol Juan escribe para que estas cosas que están aquí nos lleven a ver a Jesucristo como el Hijo de Dios, y que cuando nosotros creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios podamos tener vida eterna. Y hay 7 señales que el apóstol registra aquí en el libro de Juan. La primera señal se encuentra en el capítulo 2 del libro de Juan, que es cuando el Señor Jesucristo transforma el agua en vino. Y claro, cualquier borracho se emociona, ¿verdad?, de que ahí está Jesucristo, ya ves cómo Él es. Y claro, cada uno de nosotros tomamos solamente esto fuera de contexto y decimos que Jesucristo era un borracho y que Jesucristo un bebedor, y además que el emborracharse está bien porque el Señor Jesucristo transformó el agua en vino, sin entender absolutamente nada del todo el contexto. Pero la primera señal que el Señor Jesucristo hizo fue transformar el agua en vino. La segunda señal está tan solo unos capítulos más adelante, cuando el Señor Jesucristo sana al siervo de un oficial. Entonces tenemos la transformación del agua al vino, después tenemos la sanidad del hijo de un oficial, después tenemos en el capítulo 5 que el Señor Jesucristo sana a un paralítico que estaba en la ciudad de Jerusalén, en un lugar donde había un estanque que se llamaba el estanque de Betesda. Después tenemos en el capítulo 6 que el Señor Jesucristo le da de comer a una multitud. Esa es la cuarta señal. La quinta señal es que el Señor Jesucristo camina sobre el mar. La sexta señal es que en capítulo 9 es que el Señor Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Y la séptima señal es la señal más impresionante y la que hizo que se apresurara su muerte. ¿Cuál fue? La resurrección
de Lázaro. 7 señales que el apóstol Juan escribe, y sobre estas 7 señales nos va a decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, y una señal está puesta para apuntar hacia un lugar, y todas estas señales apuntan a que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y otra cosa maravillosa que hace el apóstol Juan es que utiliza 7 dichos del Señor Jesucristo, donde Él se identifica a sí mismo con las siguientes palabras: yo soy. Yo soy, en este caso dice: yo soy el pan de vida. La semana pasada vimos que yo soy la resurrección y la vida. También Él dice: yo soy la luz del mundo. También Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. También dice: yo soy el buen pastor. También dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí encontramos estas 7 yo soy, que son también impresionantes. ¿Cómo nosotros podemos encontrar propósito y satisfacción en nuestra vida? Cuando llegamos aquí a estos versículos, el Señor Jesucristo dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Sabes que tú y yo y todas las personas siempre anhelamos tener significado y propósito en la vida? Usted y yo necesitamos tener algo que nos motive en la vida. Necesitamos tener un propósito y un significado. Necesitamos encontrar algo que satisfaga nuestra vida y nuestra alma. Y muchas veces, desgraciadamente, buscamos en diferentes lugares. Inclusive podemos buscar en la religión y encontrarnos vacíos, porque la religión no puede llenar tu corazón. Puedes buscar en el conocimiento y alcanzar muchos grados de estudio, pero eso no puede llenar tu corazón. Puedes buscar en los placeres. Mucha gente se va a los placeres a buscar la fama, a buscar el dinero, a buscar el placer. Busca satisfacción en la inmoralidad, en la pornografía, en el adulterio, en la promiscuidad, en los bailes, en las fiestas, en el vino, en la borrachera. Busca algo que llene su vacío y sigues estando vacío y no encuentras satisfacción en tu vida. Y el Señor Jesucristo dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá sed, no tendrá hambre. Si tú estás anhelando algo que te dé significado, considera al Señor Jesucristo en este día, porque Él es quien puede traer satisfacción a tu vida. Déjame explicarte lo que estaba pasando cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Como dije en el capítulo 5, el Señor Jesucristo sana a un paralítico que había estado ahí 38 años, porque había la leyenda de que de vez en cuando bajaba un ángel y agitaba el agua del estanque, y cualquier persona enferma que se metiera en el agua en ese momento quedaba sano. Y este paralítico por 38 años estaba ahí esperando que se moviera el agua para meterse y quedar sano. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando algo que sucede en nuestra vida para quitar la culpa, la vergüenza, para quitar el temor y la ansiedad? Y estamos buscando algo que haga, que se mueva para que yo pueda encontrar eso. Y entonces el Señor Jesucristo llegó al estanque y lo vio ahí y le dijo: ¿quieres ser sano? Y la respuesta es impresionante de este hombre. Porque muchas veces lo que nosotros buscamos es algo que venga de los mismos hombres, que nos pueda ayudar en nuestra necesidad. Y entonces él dijo: Señor, yo estoy paralítico y cuando se mueve el agua, alguien más me gana y se mete. Ya llevo aquí 38 años y nadie me puede ayudar. El Señor Jesucristo volteó y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y aquel hombre se levantó. Y los judíos que estaban ahí no lo podían creer, pero no porque estuvieran asombrados, sino porque era sábado. Y usted sabe que el sábado los judíos no pueden hacer nada. Es el día de reposo. Entonces no pueden ni siquiera sanar a un enfermo que esté en necesidad. ¿Por qué? Porque se les había olvidado que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo.
Y entonces comenzaron a juzgar al Señor Jesucristo y viene y le dice, ¿por qué haces esto? Fueron con el paralítico y le dijo, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo parado? Pues un hombre vino y me dijo que levantara mi lecho y me fuera. ¿Quién es ese hombre? Pues ahí está. ¿Y tú por qué andas sanando el sábado? Tienes 6 días para sanar y se te ocurre sanar el sábado. El Señor Jesucristo les dijo algo tremendo. Oigan, les digo, ¿saben que mi padre hasta ahora trabaja? Y yo trabajo. ¿Y qué creen? Hoy es sábado y mi padre está trabajando. Y yo también. Aquellos se molestaron, se enojaron. ¿Cómo es posible que tú te haces igual a Dios y dices que Dios es tu Padre? Y ahí comenzaron a querer matarlo en el capítulo 5 de Juan. Y después hay un discurso maravilloso, un encuentro que tiene el Señor Jesucristo con todos estos fariseos. Y les dice, básicamente les dice, miren, vean los testigos. Juan el Bautista es un testigo. Mis obras son otros testigos. Las escrituras son otros testigos de que yo soy quien dijo ser. Y les dijo en el capítulo, en el verso 39, les dice, escudriñen, busquen en las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y entonces, como lo querían matar y como había tanto odio, el Señor Jesucristo sale de Jerusalén y se va a la parte más al norte, que primero Dios voy a ir a Capernaum, al norte del mar de Galilea, es la parte más al norte de Israel. Y estando allá en el mar de Galilea, la gente sabe que Jesucristo está ahí y vienen a buscarlo y se junta muchísima gente. El Señor sube a una ladera de un monte y ahí está toda la gente viniendo a buscarlo. Y el Señor Jesús voltea y le dice a uno de sus discípulos, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para estos? Señor, ¿cómo se te ocurre que nosotros vamos a dar de comer? Mira nada más cuántos son. Y por ahí estaba Andrés, ¿verdad? Y Andrés agarró un muchachito y le dijo, mira Señor, aquí tenemos a un jovencito que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tantos? Casi el Señor Jesucristo casi lo veo reírse, ¿no? Morirse de la risa. ¿Qué es esto para tantos? Nada, con 5 panes y 2 peces. Le dijo, mira, haz que todos se sienten. Y de pronto el Señor bendijo esos panes y dijo, vayan y repártanlo. Y comenzaron a repartir. Y dice algo tremendo, dice que había 5,000 hombres. Ahora, 5,000 hombres, uno piensa, ¿por qué 5,000 hombres? Lo que pasa es que Dios es machista. Las mujeres no cuentan. No. Lo que pasa es esto, más adelante nos da la razón por lo cual ahí había 5,000 hombres, porque 5,000 hombres era lo que hacía una legión de soldados romanos. Entonces, en pocas palabras, ahí podía comenzar a haber un pequeño ejército que después el Señor Jesucristo habla acerca de esto. Y entonces, después de que alimentó a esas 5,000 personas, la gente comenzó a decir, ¡ah! Este verdaderamente es el profeta. Ellos habían visto a Moisés, que era el profeta, y Moisés les había dado de comer en el desierto, y se saciaron con el pan que descendió del cielo, y se saciaron. Y entonces ellos decían, wow, este es como Moisés, este verdaderamente es el profeta. Tal vez él va a hacer lo mismo que Moisés. Moisés nos liberó de la esclavitud en Egipto. Jesucristo, este hombre que es el profeta, nos va a liberar de la opresión de los romanos. Y con estos 5,000 gentes que tenemos aquí, es una legión, 5,000 hombres, nos vamos a levantar. Y en este momento Jesucristo nos va a llevar de regreso a Jerusalén, y en el camino vamos a ir juntando más y más gente para llegar y destronar a los romanos y volver a tomar Jerusalén para nosotros. Y la Biblia dice aquí en el capítulo 6 de Juan, dice, mas Jesús, sabiendo que lo querían hacer rey a la fuerza, le dijo a sus discípulos, ni se les ocurra en este momento pensar de que ustedes ya agarraron hueso, ¿verdad? Como decimos en México, ¿verdad? Y ahorita ya agarré una posición en el gobierno, y ni se les ocurra. Le dijo, súbanse en la barca y váyanse al otro lado y ahí espérenme. Y el Señor Jesucristo se fue a un monte y se fue solo. El Señor Jesucristo no venía a liberar de la opresión de los romanos. Él venía a liberar del poder y de la esclavitud al pecado. Y entonces el Señor Jesucristo en la noche
baja al mar y dice la Biblia, curiosamente, había solamente una barca donde subieron los discípulos y se fueron. Y ya no había más barcas. Y si usted lee el capítulo 6 de Juan, se va a encontrar que entonces el Señor Jesucristo tomó el atajo, que era caminar por el mar, en lugar de darse la vuelta por todo el mar de Galilea, se agarró el mar, agarró el mar, y se fue caminando por el mar y encontró a los discípulos remando y se espantaron, y dice, pero que lo recibieron en la barca y llegaron inmediatamente a su destino. Y déjame decirte, cuando tú invitas a Jesucristo a tu vida, cuando invitas a Jesucristo a subirse en tu barca, el Señor Jesucristo te va a llevar a tu destino. Y el Señor Jesucristo llega al otro lado y en la mañana se levantan la gente y ¿dónde está el Señor Jesús? ¿Dónde está? Se comienzan a buscarlo y se dan cuenta que no había más que una barca. Y dice, ¿a dónde sería? Porque aquí no había más barcas, la única que había se la llevaron los discípulos. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Y luego dice la Biblia que llegaron otras barcas, ahí entonces subieron y seguramente corrió el rumor de que ya estaba del otro lado y ahí se suben en las barcas y van y lo buscan y le dicen, Señor Jesús, ¿cuándo llegaste acá? En otras palabras, ¿cómo le hiciste para llegar acá? ¿No? ¿Cuándo llegaste acá? Y el Señor Jesucristo les dice algo tremendo. Escuche, les dice las siguientes palabras: ustedes no me están buscando porque vieron las señales y creyeron. Ustedes no me están buscando por lo que hice de las señales, porque la señal apunta y dice quién soy yo. Ustedes me están buscando porque les di de comer y se saciaron. Imagina qué fuertes palabras, pero la verdad es que muchas veces somos así, ¿no es verdad? Señor, ahora sí, si me haces este milagro, te llevo flores a la iglesia. Señor, si me haces aquella cosa, ahora sí, no falto, es más, hago una manda, no tomo en 6 días. Porque así somos, buscamos a Dios solamente cuando tenemos necesidad. Y el Señor Jesucristo volteó y les dijo, ustedes solamente me buscan porque están llenos de la barriga, pero no porque yo sea Dios, no porque vieron las señales y porque les dijo esa señal que yo soy el Hijo de Dios. Y la gente se enojó y le dice, bueno, ok, te la vamos a dar esa, pero a ver, Moisés le dio de comer pan del cielo a nuestros padres en el desierto. ¿Tú qué señal haces para que te creamos? Y el Señor Jesús casi, ya me imagino agarrándose la frente diciendo, bueno, estos acaban de comer 5,000 con 2 panes y 5 peces, con 5 panes y 2 peces, y saben que me vine caminando por el mar, y todavía no pueden creer. Y el Señor Jesús entonces les dice, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo a sus padres. Yo soy el verdadero pan del cielo. Y ahí es cuando dice estas palabras: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí está la primera enseñanza que encontramos en este pasaje. Jesucristo ofrece satisfacción verdadera y completa para tu vida. Solamente en Él puedes encontrar una verdadera satisfacción. Él dice: yo soy el pan que da significado, que completa tu vida, que te da lo que necesitas, porque yo te creé para mí. Yo te hice, te formé y te compré con mi sangre, y lo hice para mí, para darte propósito y significado. Y si tú no crees en mí, si tú no vienes a mí, no puedes estar satisfecho en tu vida. Tú te preguntas, ¿qué te falta en tu vida? No, pues me falta un trabajo donde gane $250,000 al año. Necesito esto, necesito aquello, necesito una esposa que se porte bien, necesito un marido que me trate bien, necesito esto, necesito aquello. Escucha, el salmista dijo: mi porción es Jehová, Él es la fortaleza de mi vida. En Jehová es mi luz y mi salvación. Lo único que va a completar tu vida y que te va a dar plenitud y satisfacción es Jesucristo. Si estás confiando en algo más, siempre vas a tener necesidad y nunca vas a estar satisfecho. Busca al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, y Él dice: yo no le echo fuera. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué Él puede satisfacer tu vida?
por las palabras que Él dijo. Él comienza esta frase diciendo: yo soy el pan de vida. Ahora escucha esto porque es bien interesante. Vamos a tener unas lecciones de griego en este momento. Una lección de griego. Usted ha escuchado la palabra ego, por ejemplo. ¿Qué quiere decir egoísta? Que solamente piensa en mí, porque la palabra ego quiere decir yo soy. Y la palabra Amy, E-I-M-I, latina, las dos, aunque eran griegos, estas I's eran latinas. Amy, ego, Amy, quiere decir yo soy. Entonces el Señor Jesucristo tomó dos palabras griegas, ego y Amy, para decir lo siguiente: yo soy el pan de vida. Ahora, ¿por qué Jesucristo dijo yo soy el pan de vida? Porque en Éxodo capítulo 3, recuerde, los hebreos o los que están aquí están comparando al Señor Jesucristo con Moisés y le dicen: Moisés nos dio pan del cielo en el desierto. Ahora, cuando usted va al libro del Éxodo en el capítulo 3, se va a encontrar con que ahí en el Éxodo capítulo 3 Dios llama a Moisés y le dice: vas a ir a liberar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dice: pero ¿quién? Cuando llegue allá, ¿quién les digo que me envía? Y el Señor le dijo lo siguiente: yo soy, te envía. Yo soy el que soy, te envía. Pero Él se lo dijo en hebreo. Y en hebreo la palabra que nosotros entendemos que es un verbo en hebreo, que es el verbo yo soy o el verbo ser. Es lo que nosotros conocemos como el tetragrama, 4 letras, Yahweh o Jehová. Entonces, Jehová te envía, y así está traducido en nuestras Biblias. Jehová te envía. Pero después, muchos años después, cuando los griegos conquistaron la tierra de Palestina y durante muchos años se habló el griego en esa zona, muchos judíos perdieron el idioma. Entonces lo que hicieron los rabinos fue traducir las escrituras hebreas al griego, y cuando llegan al pasaje de Éxodo 3, el nombre de Dios, ¿cómo cree que lo traducen? En griego: ego, eimi. Las mismas palabras que utiliza el Señor Jesucristo para referirse a Él. En otras palabras, Jesucristo puede satisfacer tu vida porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él dice: si tú vienes a mí, si tú crees en mí, yo te voy a satisfacer. Yo soy el pan que te puede satisfacer. Nunca más vas a tener hambre y nunca más vas a tener sed. En segundo lugar, no solamente vemos que el Señor Jesucristo ofrece satisfacción verdadera y completa, sino en segundo lugar vemos que Jesucristo ofrece salvación eterna de tu alma. Miren el verso 37, lo que dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que en mí viene yo no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mira cuál es la voluntad de Dios para ti: que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Y cuál es la voluntad del que lo envió? Dice el verso 39, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y aquí te vas a encontrar con una tensión maravillosa de la responsabilidad del hombre y de la responsabilidad de Dios en la salvación. ¿Ok? Ahí va. Este es... ¿cómo le puedo decir? Este es un buscapiés, un buscapiés. Este es un trompo que vamos a girar y que lo vamos a querer echar en la uña, así como dicen allá en el norte de México: échate ese trompo a la uña. Vamos a hablar aquí de algo maravilloso, que ha habido 500 años de discusión acerca de quién es el responsable de la salvación del ser humano. ¿Quién es Dios el que únicamente que elige y el único que puede salvar, o es el ser humano el que puede escoger a Dios? Y yo les digo: sí, los dos. Miren lo que dice otra vez.
el Padre, el verso 38, esta es la voluntad del Padre, que todo el que Él me diere, yo no pierda nada. Entonces el Padre le va a dar al Hijo para que el Hijo no pierda nada. Entonces toda la responsabilidad ahí es de Dios. ¿No es verdad? Pero ve el siguiente verso. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que viene al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite. O sea, que Dios hace su parte de dar a su Hijo y de llamar a las personas, pero las personas, cada persona tiene la responsabilidad de creer y venir al Hijo de Dios. Ahora déjame hacerte esta pregunta, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Porque si tú crees en el Hijo de Dios, tienes perdón de pecados, tienes una vida nueva y además tienes la seguridad inequívoca de la vida eterna. Esto es lo que Jesucristo dijo aquí. Dice, del que los que Dios me da, yo les dé vida eterna y los resucite y no pierda ninguno. Y dice, y el que viene a mí y el que cree en mí, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Ahora, escucha esto. ¿Qué es creer en Jesucristo? ¿Qué es creer en Jesucristo? Cuentan la historia de que allá hace muchos años había un equilibrista. Iba a decir malabarista, pero es otra cosa. Un equilibrista que cruzaba en las cataratas de Niágara de un lado al otro, ponía un cable y se subía en un monociclo y en el monociclo cruzaba de lado a lado. Y la gente se juntó para ver a este hombre que se llamaba Baudin. Yo creo que era francés. Su apellido se escribe Boudin, pero me imagino que se pronuncia Baudin. Y entonces él decía, ¿creen que puedo pasar del otro lado en el monociclo? Sí, la gente sí. Entonces subió en el monociclo y pasó del lado y regresó. Y la gente le aplaudió y dice, ¿creen ustedes que puedo ponerme unas sillas en mi espalda y pasar? Y la gente, sí, sí creemos. Y agarró y se trepó otra vez en su monociclo con las sillas encima de él y fue y vino y regresó. Y después dijo, ¿cuántos creen que puedo llevar a uno de ustedes en mi espalda de lado a lado? Ahí como que hubo silencio en la sala, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros. Mientras yo no tenga que descansar en Él, seguir sus principios, vivir de acuerdo a su palabra, yo digo que creo en Él. Pero en el momento que me toca confiar en Él, vivir en sus palabras, seguir sus principios, en los problemas cotidianos que tenga de la vida, cuando tengo que decidir de acuerdo a lo que Él dice y no de acuerdo a lo que me dijo doña Chonita y la doctora Corazón, ahí es cuando muchas de nosotros hacemos para atrás y decimos, pues sí creo, pero no confío. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, cree, pero también confía. Así es que tenemos dos enseñanzas maravillosas. La primera es, Jesucristo te ofrece satisfacción verdadera y completa para tu vida, porque porque Jesucristo es Dios y porque Él te va a salvar. En segundo lugar, porque Jesucristo ofrece salvación eterna para tu alma. Y la última, Jesucristo es el sacrificio perfecto y total por nuestros pecados. Fíjate lo que dice el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesucristo varias veces en este pasaje, usted lo puede seguir leyendo, dice, si tú no comes mi carne y bebes mi sangre, no puedes tener vida eterna. Pero Él dice, porque yo ofrezco mi carne como el sacrificio. Entonces Jesucristo se ofreció como el sacrificio por nuestros pecados. Y después dice, si tú comes mi carne y bebes mi sangre, tienes vida eterna. Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué es comer la carne y qué es beber la sangre del Señor Jesucristo? No se les hace la pregunta, ¿qué es comer sangre? O sea, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿estamos realmente comiendo en el pan? ¿Estamos siendo caníbales y comemos la verdadera carne del Señor Jesucristo? ¿O estamos tomando la copa y estamos realmente bebiendo la sangre de Jesucristo? ¿Eso es a lo que se refería? ¿Usted qué cree? ¿Sabe que la Biblia se interpreta sola? Es un principio de la Biblia. Principio de interpretación es que la Biblia se interpreta sola. Lea conmigo el verso 35 una vez más.
Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, ¿qué? Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ¿qué? No tendrá sed jamás. Es decir, el Señor Jesucristo les está repitiendo y les está diciendo, si tú crees en mí, estás comiendo mi carne. Y si tú vienes a mí, estás bebiendo mi sangre. Porque el propósito de Dios para nuestra vida, para tener la vida eterna, es que podamos creer en Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. En esta tarde Jesucristo nos enseña, nos dice, yo soy el pan de vida, yo te ofrezco satisfacción. Ya no busques más en otros lados, solamente en Jesucristo hay satisfacción. Solamente en Jesucristo hay vida eterna, porque solamente Jesucristo se ofreció por tus pecados en la cruz.